¿Qué tal, queridos hermanos de Dar Poder y Eh, Espiritualidad? A Betty le encantan estas presentaciones, ¿verdad, Betty? Te encantan. ¿Cómo que no estás? se acaba tu puta frase de ¿Cómo, inicio. cómo estás, Betty? Estoy bien desesperado ya. ¿Por qué no practicas meditación? No va con vos. Bueno, vamos a hacer este vídeo para el Eh, proyecto Venus también, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta línea de pensamiento referente a la economía basada en recursos y el proyecto Venus. Nos han escuchado seguramente en algunas charlas anteriores y posteriores, porque vamos a continuar hablando de ello, de la importancia de los entornos o los ambientes, es decir, el contexto donde se sitúan los fenómenos sociales. Y partimos de una premisa, una proposición importante, que es el entorno determina el comportamiento de los sujetos o de los individuos. Pero este entorno no está aislado, sino que tiene una gran multiplicidad de elementos o de variables a tomar en cuenta. Por ejemplo, desarrollé nueve ítems que pueden llegar a afectar el comportamiento de las personas. Uno de ellos es el tipo de literatura a la que están expuestos los chicos, los niños, los adolescentes, también los adultos. Y bueno, evidentemente aquí partimos de una cuestión escolar donde se les imbuye, se les impone que deben leer ciertos tipos de libros. Por ejemplo, la historia, que muchas veces está plagada de mentiras, de falsedades y de engaños, y el niño crece desarrollando el concepto de una historia basada en un libro de texto que cumple o está pegada a ciertos intereses, por ejemplo, de poder. Entonces, aquí la propuesta, no sé qué opina Betty, es Mm, que los libros, escucho, Sí, esto de los libros de historia, al final ninguno es objetivo porque cada país y cada gobierno te cuenta su historia. Los ganadores te cuentan la suya y los perdedores también te cuentan la suya y todos ocultan sus fallas o sus errores o sus eh, lo que han hecho mal, lo que han arruinado a otros, ¿no? Y se engrandecen, ¿no? Y se desarrolla, bueno, eso hablando de historia en sí, concreto. Entonces, una historia objetiva no es lo que se enseña, ¿no? Entonces, es por eso que ahí ya empezamos mal, ¿no? Si ya con la historia empezamos ya mal, pues hay mucha gente, ¿no? Pues se suele decir, para no repetir la historia hay que conocerla, no sé qué, ¿no? Pero si conoces una historia falsa, de poco te sirve. claro, ahora la historia está sujeta a la interpretación, no a los hechos en sí, y la interpretación forma parte de la percepción donde todos estamos atrapados. Esto es importante que la gente del proyecto Venus lo vaya desarrollando, el concepto de la percepción, porque muchas veces creen que hay una realidad objetiva allá afuera y no hay nada objetivo allá afuera, ¿eh? Todo parte de un filtrado Mm, subjetivo del individuo. Las ideas del señor Fresco parten de ahí. Por más, mira, se puede utilizar un lenguaje más preciso, más científico, más correcto. Y eso puede llegar a darnos una cierta precisión, pero seguimos todavía rondando pero la subjetividad, Betty. una cosa es la subjetividad eh, del individuo Uh -huh. de por sí, ¿no? Y luego la subjetividad ya, cuando estás ya alimentado, ¿no? Con la subjetividad de la cultura o del Claro. patriotismo y todo eso, son cosas distintas. Déjame darte un ejemplo en esto de los libros para Y yo creo que que una quede. subjetividad es más objetiva que la otra y menos dañina. Eso es porque la percepción va. Es mayor. Eso es. Una percepción que sea benéfica incluye siempre una subjetividad que es propositiva y nutricia para la mayoría. Déjame darte un ejemplo en esto de los libros. Si tú le das a una niña, a una niña que va a volverse un adolescente, a los 12, 15 años, una novela romántica, donde se promuevan valores de un amor romántico, un idealismo, el príncipe azul, la chica con el vestido perfecto, la noche de gala. Entonces ella va a crecer con esos valores. La estás literalmente domesticando para que ella busque como un modelo de referencia ese simbolismo en su vida, para que ella proyecte ese deseo e intente ser la princesa, la Barbie, la perfecta, ¿me sigues? La niña rosada del cuento. Entonces, No, pero eso ocurre mucho antes de los 15 años, pero bueno. claro, pero la literatura Con los refuerza Disney, con eso. las muñequitas, ¿no? Sí,
La O literatura sea, refuerza esto. Ahorita que estamos en el tema libros. literatura, libros, claro. Ujú, Música es más tarde, ¿no? Pero bueno, ujú. libros has metido ahí, ¿no? Mira, si a un niño le das, por ejemplo, Entonces, Te escucho. sí, de libros, hemos hablado de historia, ¿no? Pero en general, pues, cuentos, ¿no? Los cuentos ya desde pequeño, no falsos, con cosas que no son reales, ya los estás engañando, ¿no? A los niños, luego queremos que no mientan, ¿no? Y todo eso, tú les estás mintiendo con los cuentos, ¿no? Una cosa es para estimular ¿cómo es? La imaginación, la creatividad. La imaginación, eso es, ¿no? Pero otra cosa es mentirles, ¿no? Y hacerles creer que hechos falsos son ciertos, ¿no? Y yo creo que para estimular la imaginación, eh, en el mundo real ya hay demasiado, o sea, ya existen formas, ¿no? Sin tener que inventar cuentos, sino que ellos se inventen los cuentos, ¿no? No inventarle cuentos Ujú. absurdos, que es lo que se hace. Mira, déjame darte otro ejemplo. A un adolescente que está construyendo su sistema identitario, que nunca termina de consolidarse, ¿eh? Entre los 12 y los 15 le das, por ejemplo, My Camp de Adolf Hitler, le das Fight Club de Chuck Palahniuk, le das, no sé, el hombre en el centeno o alguna de estas novelas con tintes violentos, con valores un poco, yo le llamaría subversivos, pero desde una óptica de la autodestrucción. Entonces estás construyendo una sociedad con estos tintes, que va a tender a la violencia, va a haber focos de violencia ahí. Ahora, no significa que endulcores la literatura, significa que aprendamos como sociedad qué valores son más propicios y más nutricios para los individuos, valores que van a engendrar sistemas de creencias. Si yo creo que a través de rompiéndole las bolas a un tío en el banco puedo solucionar un conflicto, tengo un dilema. Si yo creo que a través de la aceptación, por ejemplo, puedo llegar a solucionar un conflicto, pues es algo más próspero. Entonces, eso es importante, ¿eh? El sistema de valores que estamos adquiriendo a través de la literatura. Ahora, hay otra cosa aún más grave. La gente absolutamente, la mayoría no lee. Entonces, Bueno, uh-huh. teniendo en cuenta lo que leen otra mayoría, igual casi mejor que no lean. Claro, eso es un gran punto, ¿eh? Para ver lo que están leyendo, tal vez es mejor no leer. O informándose, no sé si no los medios de Aquí comunicación viene pues también el segundo ítem. Ahí está. Medios de comunicación. Esa para sería, ver según qué contenidos sería mejor no ver nada, ¿no? eso O sería la sea, ¿cómo es lo que dijo Mark Twain? Mark Twain. Eh, que si ves las noticias estarás mal informado y si no las ves estarás desinformado, ¿no? Entonces igual es mejor estar desinformado que mal informado. Y ese es el segundo ítem que tenemos que desarrollar medios de comunicación y ahí entra la televisión, la prensa, la radio y evidentemente el internet, ¿no? Todos esos elementos hacen que el sujeto adquiera diferentes comportamientos basado en lo que está mirando. Si tienes un tío mirándote el YouTube, canales amarillistas, canales de sistemas políticos que propaguen la división, la polarización y la separación y estén constantemente con el mismo cuento del discurso político demagógico, pues tienes gente atrapada en ese loop hipnótico eternamente. Caso contrario, si tienes a chicos, a niños mirándote, youtubers, blogueros, hablándote de pavadas que lo único que promueven es entretenerte, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El chico que se la pasa viendo horas y horas y horas sobre mangas y superhéroes y qué tipo de valores se están dejando a ese individuo. ¿Hacia dónde va a arrinconarle su sistema de valores a ese individuo? Es un mundo ilusorio, es el mundo de olvídate de tu mediocridad y pon énfasis en gente que tiene superpoderes y que es especial, porque se refuerza el especialismo, pero no te recuerdes a ti donde estás sumido en tu precariedad y en tu pobreza, en tu miseria. No, y además en los mangas, o sea, a veces hay metáforas o filosofía, ¿no? Útil, pero la mayoría de la gente
no consume eso, ¿no? A ver, O sea, no le da vamos, importancia a lo poco útil que puede haber, ¿no? Y además pues, tampoco se hace énfasis en eso desde a ver, el que lo produce, ¿no? sí, Es como un efecto secundario. déjame darte un ejemplo, Betty. En esta nueva civilización que estamos proponiendo, a través de la economía basada en recursos, muchos han metido o se han intentado alinear o hacer una alienación, una simbiosis entre eso y el Zeitgeist. Yo tengo otra propuesta, ya sabes que a mí no me interesa divinizar a Fresco, a Peter Joseph, tal y cual, bueno. Pero déjame darte este planteo rápido. En ese nuevo tipo de civilización, ¿qué sería más propicio a nivel valorativo? Endiosar a Superman, la Mujer Maravilla, Batman, tal, o que los chiquillos empezaran a hurgar en las investigaciones del matrimonio Marie Curie, de Nikola Tesla, de las propuestas a lo mejor con los elementos de los estoicos, como el origen del Mira, universo. ¿Me sigues? eh, una cosa son los superhéroes estos fantásticos, ¿no? Y otra cosa los reales, ¿no? Los que estás mencionando. Y que son los que de los que habría que aprender, inspirarse, ¿no? Y hay muchos para escoger, oso, o sea, en todos los campos hay. El otro día subí un documental de Feynman, creo que era, ¿cómo era? No me acuerdo del nombre. Mm. Eh, este que estudiaba la física cuántica y todo eso, ¿no? Eh, pero bueno, que además se rebelaba contra la autoridad, ¿no? Una enseñanza que le metió su padre, ¿no? Y cuando vino el premio Nobel casi que ni lo quería, lo rechazó. O sea, un tipo ahí con ideas grosas, ¿no? Esos, esos son superhéroes, ¿no? No tienes que tener poder saltar o volar o todo eso Claro. para ser un ídolo, como lo quieras llamar. Creo que Ídolo no, un héroe o... todavía no logramos entender el nivel de implantación a nivel mental que tiene la cultura en nosotros. Pero fíjate, incluso la gente que no sigue a estos superhéroes de cómics, de mangas y todo eso, tiene otro tipo de héroes que también son una porquería, aunque sean reales, los han idolatrado y no son esta gente de la que estamos hablando, no son Jiddu, no son Gandhi, no son, en muchas ocasiones, sino son gente menos importante, ¿no? Igual son cantantes o cosas así, o yo qué sé, o futbolistas, ¿no? O sea, Ese es otro ítem o más sea adelante. que aunque sean reales, ¿no? En realidad no han hecho nada importante. Eso O es. sea, se les ha dado importancia, pero ¿de qué te vale, no? Por ejemplo, Ali fue importante no porque fuera un boxeador de la hostia, ¿no? Sino por su carácter, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Enfrentándose al gobierno y todo eso. Entonces ahí sí puedes ver a un tipo, ¿no? En el Mira, que inspirarte. entonces Y luego lo de espérame, que el pasamos boxeo sería secundario. libros, ahora medios de comunicación. Voy a hacer un corte aquí para continuar en el siguiente vídeo. Llevamos casi 15 minutos y vamos a abordar en el siguiente vídeo sobre escuela, familia y religión. ¿Te parece bien? Vale. Betty Ona, mira, otro de los ítems a tener en cuenta dentro de el entorno que pueden llegar a moldear el comportamiento de los sujetos es la escuela. Hemos hablado mucho de la escuela, tenemos un video, me parece que lo subiste a tu canal de YouTube, con la propuesta que hicimos sobre la educación en los educandos, en los niños, y creo que la escuela es un factor importante, porque dentro de la escuela pues entra el factor de las relaciones con los demás chicos en el colegio, los profesores, evidentemente la currícula. Entonces la escuela es un factor importante que puede alterar el comportamiento de las variables de los sujetos. Esto se ve muy claro no es lo mismo el sujeto que va a una escuela privada que el que va a una escuela pública, ¿eh? Bueno, al final la escuela es donde más tiempo pasan los críos Uh -huh. y la influencia es mucho mayor, ¿no? Que igual casi que en casa, ¿no? Con los amigos, con los profesores, ¿no? De la escuela. Y
según lo que les enseñen, pues ahí ya es el entorno ese, ya también los va a ir moldeando, ¿no? Y al final tú no puedes controlar, ¿no? Con quiénes se juntan en las escuelas, con sus compañeros, ¿no? Y todo eso, que puede ser de cualquier ambiente pueden venir también ellos, ¿no? Entonces, eh, Mira, ahí es otro factor importante, una variable que te puede, o sea, te puede, ¿no? Según los datos científicos, según qué experiencias, ¿no? Te pueden condicionar de por vida o, entonces es muy importante ese periodo, ¿no? De la escuela desde los 4 o 5 hasta los 18 años, o luego ya serían más las cuadrillas y todo esto. hay mucha gente que elige sus profesiones, sus carreras universitarias a raíz de los profesores que tiene. Yo recuerdo un profesor de matemáticas que él nos comentaba dentro de su amargura que él había estudiado matemáticas porque su profesor lo reprobó en matemáticas y por eso eligió matemáticas. ¿Te das cuenta del poder de la influencia que tiene la escuela, el entorno sobre los Mira, individuos? claro, si la escuela Esto es o los muy común, ¿eh? profesores, si no te pueden, no te enseñan, de hecho no te enseñan, ¿no? El placer de aprender porque no es lo que se enseña, entonces es muy difícil luego que elijas algo que te guste hacer porque es que algunos ni lo encuentran, ¿no? Se pasan toda la vida ahí en la escuela y no saben qué hacer nunca porque no lo han encontrado, no se lo han mostrado, no les han deprimido igual más que nada, ¿no? Porque van allí y les obligan a aprender cosas que no te interesan o yo qué sé, no te muestran de una forma práctica la utilidad de eso, entonces solo es para hacer exámenes, no sé qué. Claro. Eh, entonces ahí la escuela mata la curiosidad, lo dice muchos expertos. Sí, hay algunos mecanismos que son los que en cierta forma van condicionando los comportamientos de las gentes. Mira, los exámenes, las pruebas, a través de la memorización, por ejemplo, los individuos hay muchas propuestas pedagógicas respecto a la manera en que debe desarrollarse la creatividad en los chicos. Por ejemplo, algunos hablan sobre que el individuo tiene que tener la capacidad de realizar sus propias investigaciones y llegar a sus propias conclusiones sin que el maestro les dé las respuestas. Hay muchísimas vías. Nosotros hicimos un video de eso, no voy a abordar más ese tema, pero es importante la escuela y condiciona muchas veces los papeles o el rol de los sujetos, ¿vale? Voy al siguiente ítem que desarrollé aquí, o el siguiente elemento que puede afectar el entorno y por ende al sujeto, la religión. Bueno, pues... No, te saltaste la familia. Ah, familia, es verdad, familia. Te reíste con familia. ¿Por qué, Betty? No, porque con la escuela, ¿no? La familia ya, si ellos ya están condicionados, ¿no? Con los libros medios y escuela de antes, pues Mira, ya, antes de llegar ya te han jodido, ¿no? Desde casa, como quien dice. o sea que es como el boxeador que round a round lo van desgastando, ¿no? Lo van desgastando, lo desgastan en la familia, lo desgastan en la escuela, lo desgastan con los medios de comunicación, lo bombardean por todos lados, ya finalmente él ya es una masa más dentro de otra gran masa y él cree aún que es él. Entonces, no sé si viste el video del rabí Abraham Tversky, donde habla que si tu padre o tu madre tienen una baja autoestima, vas a contagiar al niño y él por lo tanto va a tener baja autoestima. Entonces, una forma de enseñarle una autoestima correcta al individuo o al niño es trabajando en tu propia autoestima. Entonces, creo que eso es un factor fundamental. El trabajo a nivel personal. No vi ese vídeo, pero Uh-huh. es cierto, ¿no? Que al final, vamos a ver si tú tienes eso, iniciativa o autoestima o no puedes transmitirlo a los demás, ¿no? Y es lo mismo que si tú no te cuidas como en la alimentación, pues no vas a transmitir eso, ¿no? Porque al final mucho se puede hablar, ¿no? Pero si no haces con hechos, ¿no? Entonces no sirve de nada, ¿no? Lo que digas, lo que
quieras demostrar es haciendo. Entonces, si una, pues eso, si tienen baja autoestima, si tienen mucho estrés, ¿no? Eso es lo que te van a transmitir, ¿no? Tú ya sabes que mi opinión de las familias actuales, bueno, creo que hicimos un vídeo, ¿no? De eso no puede ser peor, ¿no? Entonces, no sé si hicimos un vídeo. Hace mucho tiempo, me parece que sí. Ujú. No hicimos el vídeo este de para antes de tener hijos mejora tu, ¿cómo era? Digo, no recuerdo ni lo que hice hace 2 minutos, bro. Bueno, Pero ahí está, ¿no? El tema de la familia como otro elemento que puede condicionar o condiciona al individuo. Mira, es un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tu padre odia a los cristianos porque él es judío, el niño va a odiar a los cristianos. O viceversa, si tu padre es cristiano y odia a los ateos, vas a crecer odiando a los ateos. Muy probablemente. pero Hay, lo grosso aquí, lo grosso aquí a veces es que eso se puede invertir luego más adelante, ¿no? O sea, no son condicionantes, pero no, no existen reglas, es a lo que te refieres, no hay reglas. pasan situaciones que aquello que te han enseñado lo mandas a tomar por culo, ¿no? Como lo que acabas de decir. El tipo que le enseña a odiar a los judíos, pues luego vale se conoce a un judío por lo que sea o empieza a leer Ajá. sobre y cambia y rechaza los ideales que le habían implantado, ¿no? Entonces, en cierto modo existe el descondicionamiento a través de un nuevo condicionamiento, o sea, de un nuevo conocimiento Ujú. o de una nueva situación te puedes descondicionar. Eso es, Sintetizo eso que me dijiste con una cita que a ti te gusta mucho, Friedrich Nietzsche. A mí la verdad me resulta ya exactamente igual. Yo sé que a ti te gusta mucho actualmente, lo lees y lo estudias. Tiene una cita fabulosa, me parece que de la Gaia Ciencia o de la genealogía de la moral que decía, una de las mayores virtudes de los hombres es odiar con todas sus fuerzas aquello que les han enseñado a honrar y respetar cuando eran niños. ¿Te gusta? Es lo que acabas de decir, ¿eh? sí, claro, pero si tú no lees eso y No entiendes. no te paras a pensar en eso, entonces, y no lo entiendes, entonces de por sí como mágico no va a surgir, ¿no? Pero existe la posibilidad y es por eso que esos condicionantes son limitados, ¿no? Te condicionan, pero no es algo determinista para siempre, ¿no sabes? Entiendo. Como ahora estás, o la religión, Es el siguiente ítem, vamos por partes. Vamos a abordar el tema de la religión. Sí, te escucho. que tiene, yo creo que entre estos puntos que estamos diciendo, ciertas religiones pues tienen un poder de control absoluto, ¿no? En millones de personas. O sea, te puede, por ejemplo, la escuela te puede condicionar, o la familia al otro, ¿no? O la religión ya te condiciona, si la sigues, ¿no? Según qué religiones al pie de la letra, te condiciona absolutamente todo, ¿no? Entonces, eh, y tienes que aceptar las enseñanzas, todo eso, ¿no? Entonces, la religión muy poderosa, ¿no? Es algo que ya debería de haberse extinguido, Ujú. pero todavía resiste por ahí, y sí, es un poco triste Mira, eso yo creo honestamente que en este tipo de sociedades eh, estructuradas o agarradas de un sistema financiero como el que tenemos, la religión cumple un papel fundamental y ese es, más allá de la dominación, el control, ofrecer coba, ofrecer tranquilidad, todo está muy bien, todo está tranquilo, tú no te preocupes, ofrecer el reino de los cielos a través de la imaginación de los individuos. Creo que ese es el papel un poco, mantener a la sociedad dócil de lo que está viviendo. Estás en la miseria, estás en la precariedad, no te preocupes, te espera el reino de los cielos, pero ven cada domingo aquí y entrégame tus pecados. Es un papel importante porque ayuda a abrir la olla express para que la gente no, por un lado, para que la gente realmente no se cuestione su existencia, por un lado, y por otro, para que la gente tenga una muerte un poquito menos miserable. Entonces, la religión tiene ese papel, la religión como institución.
Y Bueno, bueno, ¿qué sí, hablar de todo? había Marx, ¿no? Decía esto, ¿no? De la religión, lo que acabas de decir. Y, El opio del pueblo. y Nietzsche le agregaba otra circunstancia, ya a nivel psicológico, que era las personas que no aceptaban la vida terrenal como tiene que ser, ¿no? Como es según su idea, ¿no? Entonces, o sea, aparte de lo demás, le añadía otro punto, una idea, ¿no? Una visión muy interesante. Ahora no me acuerdo muy bien cómo era, pero era eso, ¿no? Ujú. Que la religión servía, aparte de lo que decía más, ¿no? También para que los individuos eh, que sufrían, ¿no? Y todo esto, que rechazaran el mundo terrenal como era, porque era muy duro, ¿no? Entonces, y claro, y para mí eso es una aberración, ¿no? Rechazar la vida que se te ha dado y imaginarte otra, pues él está en contra de eso. Claro. Hay algunas tradiciones de los antiguos, por ejemplo la toltequidad, que promueve exactamente una perspectiva, vamos a llamarle nichana, que es la vida como un arte, la vida como un merecimiento, la vida como un logro, pero no solamente a través de eso, sino a través de tus actos, que tus actos reverberen en la historia y que a través de esos actos tú puedas crear cultura. La religión no le interesa eso, la religión le interesa que tú vayas, ores, reces, te inclines y que aparte le beses el anillo al rey, Mira, que supuestamente fue delegado por Dios directamente, así es como funciona la monarquía y todavía hay monarquía en el mundo. Me causa mucha tristeza el saber esto. O sea, todavía hay gente que sí, está durmiendo fuertemente, ¿eh? sí, hay monarquía, no hay religión. Mira, otro punto de esto de... Dale. Bueno, se me ha olvidado lo que iba a decir, así De que la pasa rel- a los deportes. Ah, güey, bueno, vamos al siguiente ítem que sería, si lo recuerdas ahora si lo recuerdas ahorita lo compartes. El siguiente ítem sería los deportes. Les recuerdo que todos estos puntos son puntos que pueden influenciar el comportamiento de los sujetos en el entorno. O sea, decimos, el entorno propicia el comportamiento de los individuos, pero hay una gran aleatoriedad de variables en el entorno. Estos son unos de ellos. Entonces, el deporte, bueno, creo que sometido al sistema financiero del consumo es un gran incentivo, ¿eh? Es un gran mecanismo de inducción para que el individuo se comporte de tal o cual forma. ¿Viste la imagen que lancé al Facebook sobre la cerveza, el control remoto, la televisión con fútbol y que hay una cita de fresco? Dice, la cultura determina nuestro comportamiento o algo así. No sé si la viste. No la vi, pero seguro que la tengo vista esa. Ok, va en ese No, sentido, pues ¿no? lo que dices de los deportes, pues eso, una cosa es hacer tu deporte, otra cosa es seguir deportes, ¿no? Son cosas distintas. Y lo que se fomenta más que nada es eso, el seguir otros deportes. También se explota mucho, ¿no? Ahora eh, el consumo, ¿no? La práctica deportiva, hay mucho negocio en eso, ¿no? Pero sobre todo interesa que la gente vea, ¿no? En la tele todo el rato Pero mira, ahí, mira, todos sí, los días hay claro, que la gente vea, pero encuentros y más hay eso. otro interés, que la gente se identifique y que se ponga la camisa, Sí, la camisa identitaria de tal o cual equipo de béisbol, de básquetbol, porque ya es un individuo leal. Ese individuo, si tú le llegas con la razón a través de pues de sus instintos todavía primitivos, va a intentar imponer lo que él cree, porque está dormido. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con la gente que está dormida, ¿eh? mira, un fanático deportivo no se distingue mucho del religioso o del militar patriótico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto el deporte? Pues a aquellos que no han sido sometidos, ¿no? Por la religión o por el orgullo nacional o todo eso, ¿no? Pues se los han metido en los deportes, ¿no? Déjame, Entonces, sí, otra forma de tenerlos entretenidos ahí, ¿no? Y de pelear entre ellos, es lo que hay.
Mira, déjame darte un ejemplo que voy a hilar con el primer ítem que de hace rato que fue ítem, que fue de libros, perdón, con este que fue deportes. ¿Tú sabes cuál es uno de los países per cápita en Latinoamérica o llámale Sudamérica que más libros lee? O sea, por individuo, ¿qué más libros tiene leídos? ¿El país? En Más, Sudamérica, sí, Latinoamérica. Ujú. Uruguay, no sé. Pues es bueno, Argentina, Uruguay, probablemente también, pero Argentina es uno de los países que más, de los que está siempre punteros, ¿eh? En libros per cápita. Pero fíjate, son los que más están identificados con ciertos grupos de fútbol. ¿Qué te está diciendo esto? Ah, sí, sí. Que lo que están leyendo no es suficiente para desprogramarlos. Es que mira, claro, lo que hemos dicho antes, ¿no? Igual es mejor no leer, ¿no? Que según lo que estés leyendo fresco, el cerebro no tiene la capacidad de distinguir lo que es relevante y lo que no lo es, ¿no? Y es por eso que hay mucha gente que lee cosas absurdas pero cree que son valiosas, ¿no? Tú eres expertos en los tipos que son expertos en tonterías. Tú tenías Sí, una frase para eso. sí. Bueno, te quería comentar eso. O sea, no te exime, ¿eh? El que leas muchos libros de no caer en el, de no caer en el fanatismo religioso. En el Sí, a religioso ver, y deportivo. yo conozco gente que tú puedes, seguro que tú conoces, ¿no? Que tiene bibliotecas y todo esto. O sea, tiene muchos libros, leen novelas, pero realmente son estúpidos. O sea, no El se informan sistema del, vamos a definir estupidez. Un sistema de valores precario que no apoya la vida ni la nutre y que por el contrario y que hablas con ellos y no te aportan no nada hay y sustancia, no hay sustancia. no, y te dices, buf, si puedo lo borro de aquí, ¿no? O sea, es como si te metes en Facebook y buah, lo borras, ¿no? Porque ves porquería, ¿no? Pues cuando hablas con alguien también te transmite eso, ¿no? Y te alejas de esa persona. O yo por lo menos Sí, intento no tener contacto, ¿no? Con ese tipo de personas. bueno, O los bloqueo, ¿no? En cierto modo. Entonces, por mucho que leas, según que se está leyendo novelas, ¿no? Eh, según qué novelas, pues mira, las novelas te van a dar un vocabulario, te van a hacer una forma de entender la vida, la realidad de diferentes formas, te van a dar algo que, un entretenimiento, pero muy pocas veces te van a dar una visión crítica de la realidad basada en una reflexión que te permita desarrollarte como individuo y poder proponer algo. Y ese es el punto aquí. Aquí mira, tenemos una... un día vamos a hacer un vídeo de no de libros, sino de gente que habría que leer. O ¿Ok? sea, ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Hablando desde Eh, nuestra percepción, en nuestros términos. pero vamos, tenemos una lista, ¿no? Infinita, infinita, ¿no? Pero eh, de gente, de libros que tienes que leer o de gente sobre la que tienes que aprender y, y eso está mucho antes, ¿no? Que otros tipos de libros, yo creo. Seguramente Gabriel García, Mira, seguramente Gabriel García Márquez, Paulo Coelho y no van a estar ahí dentro, ¿eh? no, mira, Carlos decía Fuentes. Schopenhauer decía que la gente confunde la adquisición de libros, ¿no? Con el tiempo para leerlos. Lo Mm. que venía a decir es que en la vida hay un tiempo limitado y si tú no le dedicas a los libros los mejores libros o lo que sea, ¿no? No tiempo ese libro, entonces estás limitándote, ¿no? En cierto modo, es como si tú tienes que comer al día 3.000 calorías. Si las comes de donuts y porquerías, ¿no? Entonces no puedes alimentarte ya de la comida nutritiva. Pues con el libro o con los materiales audiovisuales que Mira, consumas ocurre lo mismo. vamos a hacer Entonces, un vídeo de eso, sí, eh, vamos a hacer un vídeo de eso. sí, sí, sí. Bueno, moda tribus urbanas tienes ahí puesto. Ok, Los otro, tatuajes te gustan a ti. me encantan. Espérame, antes de pasar a esa parte moda, bueno, ahí entra la parte de cómo visto yo a mi cuerpo, cómo yo adorno mi cuerpo, cómo intento yo formar parte de algo. Bueno, sabemos que hay un mecanismo operativo de una élite que es la que impone la moda y hay que plantearnos eso, porque cada determinado tiempo, bueno,
vamos antes de eso, ¿eh? Por ejemplo, la mezclilla era ropa que se utilizaba en minas, eran los obreros utilizaban la mezclilla porque era ropa muy resistente. Actualmente la mezclilla es una moda. Y ahora, los cortes que se utilizan en los pantalones y tal, pues cada determinado tiempo tienen que ser destruidos para crear nuevos. Te están llevando en una dirección y esa dirección se refuerza con ciertos modelos. Por ejemplo, tú vas y miras el cartelón y el tío lleva un jeans de determinada forma o la mina y estás atrapado ahí, tío. Si no tienes tu propio consenso, si no has creado un consenso de orden superior que es un consenso individual. Esto de las modas, ¿no? Hay gente que siguen ciertas modas cuando son adolescentes y todo eso, ¿no? Tribus, modas unas, pero luego más adelante pues pasan, yo por lo menos paso totalmente no de esos temas, pero hay otras personas que toda la vida no están encerradas y eso es otro, yo creo que de los métodos de control es básicamente el más estúpido, yo creo, ¿no? Yo creo que es uno O sea, de los el más que calibraría retardados. más bajo, ¿no? Sí, El más pero degradante, yo creo. claro, pero tiene un fin. Tiene un fin. Ese fin es la gente que se viste de acuerdo a un consenso establecido por ciertos núcleos de la moda en el nivel elitista y que tiene la posibilidad de usar esos adornos en su cuerpo como un pavo real, tiende a proyectar más poder sobre un individuo que no tiene acceso a eso, si el individuo tiene baja autoestima. ¿Me sigues? Mira, es como los relojes de 3.000 euros. Un excepto parte la hora, ¿no? Y es lo que dices, la gente se compra esos relojes pues para demostrar que pueden comprárselo, ¿no? Pero si tú eres una persona medianamente inteligente, verás que es una estupidez inmensa eso, ¿no? Y te reirás del tipo ese o no sé, pero vamos. Bueno, y O las sea, tribus... es un ¿Qué? gasto que no tiene ningún sentido y, o sea, pues eso con la ropa también pasa, ¿no? Ropas de moda súper caras, ¿no? Súper absurdo. Y bueno, con las Y, tribus... todo esto que estamos mencionando, ¿no? Esto, estos problemas o puntos, estos no existirían en una economía basada en No, recursos, ni mucho menos, ¿no? no. Es totalmente otra perspectiva y otra visión. Y bueno, las tribus o todos estos grupos empatan con una forma de vestir, con una forma de comportarse, con un lenguaje determinado. Es toda una serie de significados y significantes que un individuo, por ejemplo, en un grupo nazi, en un grupo, no sé, oscuro, dark, ¿no? Punk. Entonces ellos tienen ciertos códigos de vestimenta y de conducta. Y bueno, eso refuerza. Fíjate Ujú. que hubo algunas tribus de estas o modas no tenían, Hay algunos inteligentes, ¿eh? En el punk, por eran ejemplo. radicales o revolucionarios, ¿no? Como Ujú. los hip hop y estos, ¿no? Los pacifistas, pero luego fueron mercantilizados todos, ¿no? El Metidos al caso, por mercado ahí, el y caso mal. hablábamos la otra vez de la Polla Records, ¿no? De estos grupos, por ejemplo, ahí en el País Vasco que emergieron con el punk, que tenían letras bastante interesantes en contra del sistema. Ujú. Sí, hubo aquí un momento de rock, ¿no? Sí, tenían buenas letras, no sé, pero movían a gente y todo esto, ¿Sabes ¿no? por qué el artista llega a esas conclusiones? A esas conclusiones de que la estructura realmente es el conflicto y no el individuo. Esa es la perspectiva. Porque el artista tiene mucha mayor sensibilidad que un psicólogo, un psiquiatra o un filósofo muchas veces, ¿eh? Tiene mayor Sí, puede sensibilidad. ser. Porque ha, ha estado inmerso muchas veces en un enorme, en núcleos de mucho dolor y sufrimiento, y han pasado muchas adversidades, entonces logran perforar la coraza del ego y llegan a estas conclusiones muchas veces. No estamos hablando aquí de artistas mediocres que son pseudoartistas o pseudoestrellas, no, un artista crea, no reproduce, copia, emula. Y alguien que quiera crear tiene que en cierta forma tener estas cualidades subversivas, disruptoras de lo establecido. De lo contrario, nada más estás copiando, estás imitando. Un artista crea.
y para eso va con cierta sensibilidad. Bueno, voy a dejar este video aquí porque Sí, ahorita Betty tiene que ir a cenar. ahora acabamos. Te quedan un par de puntos y luego además te voy a sorprender porque Ajá. has dejado de lado algo muy importante. Bueno, y vamos a continuar con una tercera parte. Muchísimas gracias, Betty. Vale, hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con la tercera entrega de este vídeo sobre los ítems o algunos puntos que pueden intervenir en el comportamiento de las personas. Y bueno, vamos a continuar con el tema de la música, Betty. ¿Mm? Creo que hemos hablado un poco antes, ¿no? De la música, pero Ujú. ¿qué querías añadir, no? Aquí las letras de las músicas, al final es un poco similar a los libros y las películas. Sí, bueno, sobre todo, sabes que cuando tienen algún tipo de ingrediente o tintes de violencia, de racismo, de xenofobia, que tratan de ser todo lo que, toda la música que tienda como un mensaje subalterno, separar, dividir, polarizar, va a traer conflicto en los individuos en el sentido de que va a promover el especialismo, el elitismo, la jerarquización. Entonces todos son tintes egoicos, hay que tener mucho cuidado. No todo va conjugado. Por lo regular, el tipo de persona que viste de una forma escucha un determinado tipo de música y lee un determinado tipo de música. Así está conjugada la cultura. Son nexos, son lazos, es una cadena entrelazada de cosas. Entonces eso es muy común. Por ahí hay alguna gente que, bueno, pues puede romper esto, pero por lo regular va entrelazado. Ujú. Y bueno, y no sé sobre este tema, ¿qué más pues? O sea, lo relacionamos un poco también Mira, con las tribus urbanas, ¿no? La moda, música, eh, libros, cine, ¿no? Está todo, al final, la cultura que consumes. ¿te recuerdas un poco que hubo una época por ahí a finales de los años 80, principios de los años 90, donde fue el boom de la música electrónica y los raves? Gran parte de la gente acudía a los raves, gran parte, escuchar música electrónica y a drogarse, porque la música está dirigida en determinadas frecuencias que hace que la gente disfrute la música en otros tenores. Entonces es lo que te estoy diciendo, lleva un sentido todo va entrelazado. Sí, sí, está todo entrelazado, ¿no? Al final, las modas, la música, las drogas y todo eso se mezcla Eso es. y se forman grupos identitarios como sectas, ¿no? Sectas urbanas. Sí. Mira, me parece que fue por ahí con la llegada del señor Tupac Amaru Shakur, donde se comenzó a poner énfasis en los guetos, por ejemplo, que es es un tipo de música, el hip hop. Se empezó a poner énfasis en los guetos, se hizo una crítica al sistema, una crítica también antirracial, y también se promovió en cierta forma los focos de violencia y cierto tipo mm, de demandas en contra de una estructura establecida que segregaba a ciertos grupos. Esto ha ido más o menos evolucionando, pero va en esa misma dirección. Entonces hay gente que se identifica con eso y consume ese tipo de material y vive de acuerdo a eso y viste de acuerdo a eso y consume el tipo de drogas que escuche que le recomienda su artista de turno a través de la música. Ahora, como digo, creo que hay un tipo de música que es más propositiva que otra, más nutricia y que lleva un mensaje inclusive no podemos comparar por ejemplo, las letras de Tupac Shakur con el artista de turno, no sé quién esté ahora de moda, no me interesa, pero hay una esencia y esa esencia perdura y continúa. Entonces es importante que la gente ponga atención en lo que escucha, en lo que consume, en lo que lee, porque eso está determinando muchas veces tu comportamiento. Nosotros mismos somos un subproducto de eso aquí. Sí, un poco, algunos no se salen totalmente de la caja, ¿no? Entonces ahí ya fracasan en su, sí, te acercamientos porque cambian, pero no cambian, ¿no? Como quien dice. Sí, es jodido, ¿eh? Es jodido poder romper los engranes del adoctrinamiento porque implica matar lo que ahora eres. Cuando a mí la gente me habla, bueno, me contacta y me pregunta
respecto a qué debe hacer para cambiar la forma en que es, deben de matarse ahora. Matarse no literalmente, sino metafóricamente. La idea del yo que ya va adjunto a toda una serie de sistemas de creencias. En el entorno esos sistemas de creencias están impresos en libros, en discos, en películas, en la radio, en los mensajes que te dan, ahí están ya. Pero tú tienes el poder de elegir si los consumes o no. La mente es muy vulnerable, es muy susceptible a todos estos mensajes. No se da cuenta, ya de pronto ya se le ha imbuido un mensaje y ya se está comportando de tal o cual forma. El mismo lenguaje no lo dice. El lenguaje es pegajoso. Entonces, bueno, yo recomendaría, obviamente, pues tenemos una propuesta aquí mayor a nivel estructural, pero es estar con las pilas de la atención, en vigilia, en acecho constante. Y eso requiere trabajo al final. Muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, gasto energético, del recordarte a ti mismo, en qué dirección vas. Bueno, ahora te toca el último ítem porque pues tú eres un especialista en eso, la influencia de la comida como una variable. Eh, Este era el tema que te quería comentar de que Ujú. eh, estamos hablando aquí todo el rato del entorno o del ambiente. Al final estamos hablando de lo que ocurre fuera del cuerpo humano, ¿no? Pero yo vi un documental de Puerto Venus, un documental, no una conferencia, ¿no? No me acuerdo, sí, de Henry Slinger, que es un experto en el comportamiento. ¿Estás escuchando? Sí, te escucho bien. Es un experto en la ciencia del comportamiento y yo, ¿no? De eso, pero él mencionó que lo que ocurre dentro del organismo, pues si tienes una infección, si tienes más virus, o sea, tu nivel de microbios en el intestino, o sea, de bacterias en el intestino, Ajá. eh, nutrientes que consumas, si has dormido bien, si tomas suplementos o medicamentos, si tomas cafeína, no, o sea, todo eso también está afectando al comportamiento. Ok. Y por eso te he dicho que los puntos que tú habías puesto aquí, A ver, espérame, déjame recapitular eso que los dijiste dos, porque me parece fundamental. Si consumes cafeína o no, si tomas medicamentos o no, si te suplementas o no, si comes determinado tipo de carbohidratos o no. ¿Qué más? claro, si duermes bien o Si no, duermes bien o no. eh, eso es todo lo que tú Sí, o tu organismo a nivel físico afecta a tu comportamiento. Si claro. duermes mal, se activan más las hormonas del cortisol, del estrés, estás más irritado, tiendes a tener más ansias de azúcar, se está cambiando ya. Ujú. Entonces, lo que ocurre, aquí hemos hablando, fresco también, ¿no? En el entorno a nivel de eh, cultura, Es una mirada, adoctrinamiento esa es la mirada de integral. valores, ¿no? Es la mirada integral, sí. Todo eso, ¿no? Pero este tipo que lo promueven en el proyecto Venus, ¿no? Le agregó, yo no me he dado cuenta de lo que ocurre a nivel interno del cuerpo, también tiene tanta importancia, o no sé si más o menos, como lo que ocurre fuera, ¿no? Entonces, eso sería la parte fundamental para terminar estos puntos, yo creo, tener en cuenta que, pues si eres sedentario o no, ¿no? O Claro. sea, tu humor va a ser Déjame, distinto si haces deporte o si no lo déjame haces. O hacerte sea, tus hormonas, tu sistema hormonal va a funcionar diferente. O sea, dependiendo de cómo funcione, tu comportamiento es distinto. Por ejemplo, eh, las personas que hacen deporte tienen niveles más elevados de testosterona ujú. y eso les hace estar más enérgicos, con mejor, o sea, más vitalistas, todo eso, ¿no? Eh, y personas igual, los hombres cuando tienen hijos, ¿no? Los niveles de testosterona se bajan.
eso les permite tener otro tipo de comportamiento, pues igual más afeminado o como lo quieras llamar. Entonces, el comportamiento es algo que tiene, ¿no? O sea, difícil, pues es muy difícil Podríamos, a ver, predecir el comportamiento. podríamos decir que desde la perspectiva de los psicólogos, los psiquiatras e inclusive los sociólogos que tratan de ser más a nivel estructural, todavía estamos en mantillas en el área del comportamiento a nivel cientificista, porque tú no le puedes aplicar el método científico de forma rigurosa, sino que tienes que contemplar muchos elementos que te van a sacar muchas variables y por lo tanto y por lo tanto evidentemente todas estas variables son incontrolables, por lo tanto el comportamiento humano tal cual, todavía estamos en mantillas en cuanto al conocimiento. ¿Estás de acuerdo? O sea, todavía no Sí, tenemos, sí, mira, eh, por ejemplo, Skinner eh, es la ciencia que realmente que falta. Y sobre todo, todos estos puntos, ¿no?, que hemos mencionado, medios de comunicación, escuela, familia, religión, mira, todo perpetúan el mito del ADN, ¿no? Por eso es malo, bueno, ¿no? Entonces, y cuando entiendes que el comportamiento está de más factores, ves que los genes no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? no, Muy poco, ¿no? Un 1%, no sé, por poner un número, y que todo lo demás es el ambiente, el entorno. Eh, Han diciendo también los neurocientíficos, ¿no? Y que las personas no tienen libre albedrío, como quien dice, ¿no? Actúan, mi vida actúa integral, ¿no? Que las está influenciando. Y yo, hombre, a ver, lo que más puede cambiar el comportamiento, yo creo que es el conocimiento y las ideas, ¿no?, que uno tenga. Pero aún así están todos esos factores que si no los evalúas, pues no puedes actuar como diciendo déjame hacerte una pregunta juzgar rápido, déjame hacerte una pregunta rápido para ir cerrando esta parte. A ver, ¿tú has notado con la gente a la gente a la que tú asesoras o tú a nivel personal que cuando les corriges la dieta y ellos comienzan a entrenar con pesas y ejercicio cardiovascular, cambian su comportamiento? se sienten mucho mejor, eso me dicen. Y se sienten mejor, Y, tienen que y, cambiar. y los genes son los mismos. O Ahí sea, está. Es importante, ¿no? eh, Es que es evidencia. Aquí ya no estás leyendo lo de ningún libro. Estamos sujetando estas premisas a evidencia, comprobable y que se puede reproducir. o sea, claramente cuando cambias los factores que entiendas, ¿no? Vas a cambiar el estado interno y luego igual eso va a cambiar su comportamiento, ¿no? Y luego lo va a aplicar a otras áreas, porque si una persona se siente mal, pues es difícil, ¿no?, que haga cosas. Pero si se empieza a sentir mejor, se alimenta mejor, Claro. va a tener una actitud distinta, no, y un comportamiento distinto, que al final estamos hablando desde un Ujú. comportamiento. Si no haces esos cambios por lo que sea, o porque no sabes, o porque no te atreves, o porque no quieres experimentar cosas distintas porque estás en tu zona hasta de confort o esto, ¿no? Pues entonces no vas a salir de ese bucle en el que estás. Bueno, ese es un punto importantísimo, ¿eh? Yo creo que es un punto importantísimo. Oye, déjame hacer un resumen de los ítems que dimos en en este video. Elementos que pueden afectar el entorno y que tienen una connotación importante. Libros, medios de comunicación, escuela, familia, religión, deportes, moda o tribus urbanas, música y finalmente el apartado de comida. Es decir, cada uno de estos factores pueden intervenir en el comportamiento de un individuo, sobre todo si el individuo está tabula rasa, si es un pequeñajo, pues va a ser mucho más afectado. La gran gente grande tampoco se va a excluir, al contrario, ya están atrapados, pero no se han dado cuenta. Entonces, esto debe ser borrón y cuenta nueva, Betty. Por ejemplo, en la cultura del movimiento Zeitgeist se habla de una revolución de conciencia. Y la revolución de conciencia que ellos expresan no tiene nada que ver con la revolución de conciencia que yo planteo, ¿eh? La revolución de conciencia del Zeitgeist me parece que va, tú me dices si sí o si no,
en una nueva implantación de valores, de sistema de valores. ¿Va en ese sentido? Pues sí, valores, pero al final son de cultura distinta. Ok, claro. Pero Por eso se tiene que hacer, se debe ser centran global, por eso debe ser global, no central, no centralizado. en la sostenibilidad, la cooperación, la no violencia, ¿en qué más? La no propiedad, el no monetarismo, Sí. tipo de cosas, ¿no? Entonces, son otro tipo de... No sé tú cómo lo interpretas de espiritual, No, todo no, no, esto. no, la revolución de conciencia que yo planteo no tiene que ver con implantar a través de los mecanismos a lo mejor de la disolución del sistema financiero y tal, nuevos valores, sino tiene que ver más con el deshacimiento del ego, que para mí es la raíz. Es lo que, el origen de toda la maldad del hombre, si podemos llamar maldad, podríamos también interpretarlo como ignorancia, es el ego. Entonces, para mí la revolución de conciencia es ese, entender que no soy yo el que estoy tomando decisiones de forma deliberada, sino hay un yo con el cual estoy identificado, que es el que mueve los hilos y los cordones de este sujeto en este sueño. Bueno, creo que hasta aquí ha sido un buen vídeo. ¿Quieres agregar algo más de estos ítems? No, pues, ¿No? a nivel de bienestar y de salud, ¿no? Ajá. Lo que más, claro, nos afecta también el aire, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero lo que más una persona puede hacer por uno mismo, donde más puede influir es en la salud, ¿no? Es lo que tu organismo es lo que comas, independientemente del entorno, sea a nivel físico o de ambiente psicológico, ¿no? Lo que más puede manejar una persona por sí mismo es la comida, entonces pues es tan importante, ¿no? Porque lo que ocurre a nivel interno también, o sea, influye en el comportamiento, ¿no? Y si tú tienes siempre ansiedad o yo qué sé, ¿no? Pues te vas a comportar también mal. Entonces, el comportamiento, todos esos factores aquí. Bueno, pues creo que ha sido un video certero. Está dividido en tres partes para la gente que le interese. Al final tuvimos un poquito de problemas con el audio de Betty, pero se alcanza a oír. Para la gente que le interese. La gente que no le interese, pues puede ir a otras plataformas donde pues hay otro tipo de contenido. Y eso pues se irá corrigiendo poco a poco en las transmisiones. Gracias, Betty. Has dicho que están tres partes, Está en tres ya las partes. uniré, ¿no? Para el Para el canal de YouTube, sí, para la YouTube. gente que la quiera ver Sí, completa, toda la saga. Muchísimas gracias a todos por vale. acompañarnos. Venga,